La narración inicia con una escena trágica. Una joven llamada Sla está atada a una silla eléctrica, su cuerpo convulsionando por las descargas mientras ella aún cree que todo es solo un juego. Bak-hoon grita su nombre, desesperado, incapaz de ayudarla. Con voz débil, ella admite que ya no puede soportarlo y se disculpa con profundo pesar. Él intenta convencerse de que todo es solo un juego demasiado realista del que pronto saldrán, y alarga la mano hacia ella, negándose a aceptar la realidad. Pero otra persona atada, consciente de su inminente muerte, le dice que debe centrarse en sobrevivir antes de expirar entre gritos. Con el tiempo, Bak-hoon se ve obligado a aceptar lo que está ocurriendo. Suplica a sus compañeros que no lo dejen solo, llorando, aún atado, convencido de que aquel lugar se ha convertido en su nueva realidad. Entonces la historia retrocede para explicar el contexto. El juego de realidad virtual en Endless Planet se volvió mundialmente famoso por su concepto de portales, superpoderes y guerras. Bak-hoon entró al juego por recomendación de una amiga, sin imaginar que quedaría atrapado en un mundo virtual que se había convertido en físico. Identificado como el sujeto de prueba 62, recibe burlonas felicitaciones por acercarse a la etapa de ascensión dentro del proyecto Ascensión, un experimento que sacrificó a miles de personas para crear un único ascendido. El proyecto utilizaba secuestrados como cobayas, sometiéndolos a torturas como electrocuciones, inyecciones forzadas y modificaciones corporales. Los oficiales ordenan incinerar el cuerpo de la chica y encerrar a Bak-hoon junto a los demás supervivientes. Él, en la oscuridad de su celda, se consume en dolor y declara que lo ocurrido es un crimen imperdonable. Jura que sobrevivirá para vengarse. De pronto, una alarma anuncia la fuga de un sujeto de prueba. Los guardias se movilizan y, junto a un grupo de supervivientes, Bak-hoon corre por un pasillo hacia la salida, aferrándose a la esperanza. Pero un enemigo enorme, de cabello rojo, bloquea el camino, burlándose y advirtiendo que ese pasillo será su tumba. Sus compañeros deciden enfrentarlo y le piden que los cubra. El adversario los llama insensatos y se lanza con brutalidad, aplastándolos. Tras un largo combate, Bak-hoon consigue derrotarlo. Exhausto, jadeando entre cadáveres, murmura una palabra mientras el eco de su nombre resuena en sus oídos. Entonces comienzan a aparecer alucinaciones, sombras negras que suplican ayuda, voces distorsionadas, una tormenta de pesadillas. El relato avanza a través de los años desde que escapó del laboratorio. Lo vemos atacar guardias armados que le piden que no se acerque, mientras él responde que lo hace por sus seres queridos. Continúa eliminando enemigos sin detenerse, admitiendo que los ha matado una y otra vez en su búsqueda de venganza. En una escena, Bak-hoon clava su arma en el cuello de alguien. Al sentirse atrapado en una venganza interminable, sombras con forma de manos se ciernen sobre él, susurrando como un recordatorio de todo lo que ha perdido. En medio de ese agotamiento emocional, se pregunta desesperado cuánto tiempo más podrá vivir así y si está condenado a continuar hasta la muerte. De pronto, un sonido de notificación irrumpe en la desesperación. Una ventana azul del sistema aparece ante él. Es una misión especial llamada Corrección de Error, cuyo objetivo es eliminar al supervisor del proyecto Ascensión. A cambio, se le promete regresar a su mundo original. Por primera vez en años, siente que renace la esperanza, finalmente tiene una salida. La escena cambia a una habitación lujosa cubierta de cadáveres. Un hombre con traje formal, tembloroso, suplica saber el motivo del ataque, lamentándose porque estaba a punto de disfrutar la gloria de su éxito. Ese hombre es el supervisor, la mente detrás del proyecto Ascensión. El sujeto de prueba 81, Kim Yong-hun, lo sostiene por la solapa y exige respuestas. El supervisor, aún en pánico, intenta imponer autoridad, ordenándole que guarde silencio. Luego, al ver a Bak-hoon, lo reconoce de inmediato, el sujeto de prueba número 62, el superhumano, la culminación de su experimento. El supervisor lo elogia frenéticamente, describiéndolo como el mayor logro del proyecto, alguien más allá de los límites humanos. Le ofrece concederle cualquier deseo con tal de que no lo mate. Pero Bak-hoon lo interrumpe sin dudar, dejando claro que no está dispuesto a negociar. Aterrorizado, el supervisor intenta salvarse amenazando. Le dice que aunque lo elimine, el consorcio empresarial tomará represalias y destruirá a su familia, amigos y conocidos si él resulta herido. Pero Bak-hoon no vacila, su golpe final lo atraviesa y el supervisor cae, quejándose entre espasmos, llamándolo demonio mientras la sangre se esparce por la habitación.
Kim Jong-un grita frustrado porque lo mató antes de poder interrogarlo. Bak-un, en silencio, fija la mirada en la pantalla del sistema que acaba de aparecer. Misión completada. La recompensa está disponible. Al fin puede volver a su mundo. El alivio y la emoción lo invaden. Está a punto de presionar la opción de aceptar cuando unas voces lo detienen. Voces familiares. Voces de los muertos. Le preguntan a dónde piensa ir, le reprochan si los ha olvidado, le exigen cumplir la venganza y destruirlo todo. El peso de esos años lo aplasta. ¿Fue suficiente lo que hizo? ¿O está huyendo? Pero también está exhausto. Ha cargado con 10 años de dolor y sangre. Y esa ventana podría ser su única oportunidad de escapar. Decide tomarla. Le dice a Kim Jong-un que regresará a su mundo original. Este lo mira confundido, creyendo que delira. Le asegura que él siempre ha estado allí, desde el principio. Pero Bak-un ya tomó su decisión. Presiona la opción de aprobación, pide que les dé el mensaje a los demás y se disculpa antes de desaparecer. Despierta sobresaltado en su cama. Su respiración está agitada, su cuerpo empapado en sudor. Reconoce su habitación. Se toca los brazos, el torso, no hay cicatrices, ni músculos endurecidos por años de lucha. Todo está como antes. Toma el teléfono. 19 de mayo de 2041, 5 de la mañana. Es el mismo día en el que fue absorbido por el juego. ¿Acaso el tiempo nunca pasó allí? Se mira al espejo. Su reflejo es el de un joven sin marcas ni heridas, pero los recuerdos lo golpean, los combates, los gritos, la chica suplicando por vivir, las amenazas contra su familia. No fue un sueño. Lo que vivió durante 10 años fue real, tan real como el terror que aún siente en los huesos. En ese momento, el teléfono suena. En la pantalla aparece un nombre que reconoce de inmediato, John Aun, y un escalofrío le recorre la espalda. Al responder, la persona que lo llama lo reprende por no haber contactado antes y le recuerda la promesa que hicieron. Cuando él pregunta a qué se refiere, ella insiste en que deben verse esa misma noche y le envía unas coordenadas antes de colgar. Bak-un se queda mirando el teléfono, consciente de que reconoce perfectamente esa voz, es su compañera de clase más cercana y la persona que le presentó el juego en Burst Planet. Por un instante sospecha que ella pudo haber estado involucrada en lo que le ocurrió, pero termina descartándolo. Sus recuerdos le dicen que eso no encaja. Decide encontrarse con ella antes de tomar cualquier decisión. Cuando llega, Nayun lo recibe con entusiasmo y comenta que hacía mucho que no lo veía. Le pregunta si es la primera vez que sale desde que terminó el semestre y le ofrece una bebida, pero él la rechaza, temiendo perder el control en su estado actual. Mientras ella prepara la comida, le pregunta si alcanzó a probar el juego como habían hablado antes. Él responde que solo creó un personaje y vio la introducción, justo antes de ser arrastrado al interior del mundo del juego. La sorpresa de ella es evidente, se ríe con sarcasmo y comenta que entonces ni siquiera llegó a jugar en absoluto. La ira sube dentro de él al recordar los 10 años de sufrimiento que vivió por culpa de esa recomendación. Aprieta el puño mientras ella le recuerda que le había prometido aparecer con regularidad en sus transmisiones en vivo, insinuando que su físico habría causado sensación en su canal. Él comprende que ella insistió en que jugara únicamente para beneficiar su trabajo como creadora de contenido. Aunque duda haberle prometido eso realmente, siente que este encuentro reafirma la realidad de su regreso. Más tarde, sentado frente a su computadora, busca información sobre la empresa desarrolladora del juego. Descubre que se llama Planet Cut y que su sede está en Silicon Valley, Estados Unidos. Con amargura, asume que ir hasta allí no serviría de nada. Si les dijera que cayó en otro mundo debido a su juego, simplemente lo considerarían un loco. También duda en volver a conectarse al juego, temiendo consecuencias desconocidas. Suspira frente a la pantalla, preguntándose qué sentido tiene todo lo que está haciendo. En lugar de alegrarse por haber sobrevivido a ese infierno, termina diciéndose que debería aceptar lo que tiene y olvidar el otro mundo, afirmando que este es su mundo real. Intentando volver a una vida normal, regresa a la escuela. Uno de sus amigos le da una palmada en el hombro y lo invita a un bar. Bak-un intenta seguir el ambiente, fingir normalidad y superar lo vivido, pero las dudas sobre la autenticidad de su regreso lo persiguen. Uno de los fantasmas de su pasado lo abraza en su imaginación y le pregunta si esta realidad es verdadera. Se gira bruscamente, creyendo escuchar la voz. Con el tiempo, las cosas comienzan a torcerse de forma inquietante. Las alucinaciones se intensifican y las voces exigen una venganza cruel, recordándole que no pertenece a un lugar tranquilo. De
repente golpea la mesa con fuerza, causando pánico entre los presentes y dejándolo perplejo por su propia reacción. Jadea en el pasillo, tratando de recuperar el aliento, cuando uno de sus compañeros lo llama y lo toma del hombro para preguntarle si está bien. En ese instante, Bak-Hun lo percibe como un enemigo que lo ataca. Imagina que desenvaina una daga y se lanza hacia él dispuesto a apuñalarlo en defensa propia. Solo se detiene al escuchar el grito aterrado de su amigo, preguntándole qué está haciendo. Bak-Hun se disculpa, balbuceando que se asustó. Su compañero le comenta que la gente está empezando a hablar con preocupación sobre su comportamiento extraño en los últimos días. Se sienta solo en un banco mientras uno de los fantasmas de su pasado lo llama, y las sombras lo envuelven exigiéndole que no olvide y que cumpla su venganza. Él le suplica que lo dejen en paz, pero esas voces no se detienen. De pronto, Na-Jung grita su nombre, sacándolo de esos delirios. Le pregunta con ansiedad por qué está tan pálido y tan distraído últimamente. Él le sonríe fingiendo calma y asegura que está bien, que no necesita preocuparse. Ella le ofrece ayudarlo como lo haría una hermana mayor si algo llegara a pasar, y él acepta sin saber qué decir. Cuando ella se despide y lo anima a seguir adelante, él comprende lo que no ha querido admitir, es él quien trajo esos fantasmas a este mundo. Entiende que nada terminará hasta que esas sombras queden satisfechas y que, si las cosas siguen así, este mundo acabará pareciéndose al mismo infierno del que escapó. Finalmente toma una decisión. Debe regresar al origen del problema. Entra en la cápsula del juego decidido a acabar con todo de una vez. Inicia sesión. El mensaje de bienvenida de Enroll's Planner aparece y, al abrir los ojos, se encuentra en un lugar familiar, la sala de espera del laboratorio. Ha vuelto al mundo del juego. Confundido, se pregunta por qué no ha regresado directamente al infierno que conoció, si esa era su intención. Considera que quizá exista una condición adicional que no ha cumplido. Aparece una ventana solicitando confirmar la apariencia del personaje. Decide seguir el tutorial por el momento, convencido de que completar esa etapa podría ser la vía para regresar al mundo infernal cuando termine. Comienza ajustando la configuración y reduce la asistencia de combate a 0, razonando que en el otro mundo luchó con extrema eficacia sin ayuda del sistema. El juego inicia la preparación de sus habilidades iniciales y le pide elegir el primer elemento base de su habilidad primaria, dejando claro que siempre será posible restablecerlas más adelante. El sistema explica que las habilidades del juego funcionan eligiendo un elemento base y luego desarrollándolo con varios subelementos. Esa estructura, que va desde una base hasta múltiples ramas, se conoce como build. Debido a la enorme cantidad de variaciones posibles, incluso en las ligas profesionales hay jugadores dedicados exclusivamente a estudiar builds. Sin dudar, él elige el mismo elemento que lo convirtió en el superhumano del proyecto Ascensión. En ese momento, una voz por los altavoces lo llama sujeto de prueba 48 y le informa que ha despertado en el último experimento después de una semana. Descubre que el juego omite deliberadamente toda la tortura previa a ese despertar, consciente de que nadie querría vivir algo así dentro de un entretenimiento. El sistema anuncia que el siguiente experimento comenzará inmediatamente y le ordena entrar. Frente a él aparece un Entel, una máquina de matar creada para eliminar a los sujetos despertados que se descontrolaban en el proyecto. Esa máquina fue responsable de la muerte de innumerables sujetos de prueba. La primera misión del tutorial comienza. Debe derrotar al Entel usando su habilidad inicial. Reconoce que lo que enfrenta es solo un prototipo. Aún así, un recuerdo doloroso lo golpea, la imagen de alguien suplicándole y llamándolo hermano, pidiendo ayuda mientras aquella máquina lo mataba. La luz roja en el ojo del Entel parpadea y la máquina se lanza contra él. Bak-Hun murmura que la situación es exactamente igual que allá. Siente desprecio por los investigadores que siempre repetían los mismos actos repugnantes sin importar cuántas vidas destruyeran. El Entel ataca con una serie de embestidas, pero las esquiva con facilidad. Contraataca con un golpe devastador. Señala que la versión final de esta máquina era mucho más peligrosa porque podía usar habilidades. Esto, en cambio, no es más que un prototipo torpe. Con unos pocos movimientos lo destruye por completo. El sistema anuncia la finalización del experimento. El laboratorio elogia al sujeto de prueba 48, llamándolo increíble y asegurando que su eficiencia supera con creces a la de cualquier sujeto normal. Tras anunciar que la primera misión tutorial ha sido completada, el sistema se prepara para iniciar el siguiente experimento, pero el caos estalla cuando intrusos del gobierno irrumpen en las instalaciones.
Los investigadores entran en pánico, incapaces de entender cómo alguien llegó tan profundo. Entre gritos, una voz se transmite por los altavoces, dirigida a todas las víctimas retenidas injustamente, ordenándoles usar todo su poder para escapar. El sujeto reconoce de inmediato quién habla. La segunda misión tutorial comienza con un objetivo simple: huir del laboratorio hacia el exterior. Él se lanza a correr mientras intenta calcular cuántas explosiones escuchó, hasta llegar a un pasillo destruido y lleno de escombros. En medio del caos, un dispositivo comunica que la Oficina de Administración Interdimensional ha verificado que él no es un enemigo, sino una víctima. El interlocutor asume que su llegada allí significa que pretende escapar y le ofrece ayuda. Le permite elegir cualquier arma de la sala y le entrega un dispositivo para enviar una señal cuando alcance el exterior, de modo que puedan extraerlo. Él observa el aparato y las armas, preguntándose si quien le habló sigue con vida. Mientras aparece en una escena lúgubre con una palanca de hierro en la mano, entiende que solo está presenciando una cinemática necesaria para el avance del juego, aunque la sensación de suciedad lo invade. La escena cambia a Kansoil, una creadora de contenido de videojuegos, que suspira con frustración porque su orgullo de perfeccionista sufre al tener que jugar el famoso Endless Plane. El chat en vivo se burla y le recuerda que es un castigo que ella misma prometió. Aún molesta, reafirma que siempre cumple lo que promete y, pese a las acusaciones de sus seguidores de haber mentido antes sobre la elección de juegos, anuncia con una sonrisa falsa que iniciará el castigo. Configura al personaje y elige la habilidad de fuego únicamente porque se ve bien, sin modificar la apariencia base. En la configuración de asistencia de combate, el sistema indica que la ayuda predeterminada es del 50%, encargada de corregir postura y movimiento. El chat la desafía a ponerlo en 0% y se burla de su miedo. Entonces aparece una misión especial con una recompensa enorme por completar el tutorial sin asistencia. Ella nota que casi nadie juega así. Aunque confía en sus habilidades, duda, le parece como intentar jugar con un tercer brazo. Al principio intenta evadir la propuesta, pero el monto de la recompensa la seduce. Acepta de inmediato, con los ojos brillando por el dinero, desatando el sarcasmo del chat por lo rápido que cambió de actitud. Anuncia, eufórica, que hará el entrenamiento sin asistencia. Los seguidores expresan preocupación, recordándole que una vez fue eliminada en apenas 2 minutos por un Etnal al empezar el juego, y ella protesta diciendo que el juego te arroja a una pelea sin siquiera explicar nada. El chat admite que sobrevivir 2 minutos no está mal, pero enfrentarse a esa máquina con solo una habilidad y sin asistencia es prácticamente imposible. Dentro del juego, ella asume que solo tendrá que escapar después de obtener la radio y un arma. Pero la sorprende que se activa automáticamente la búsqueda de un equipo para la misión Escapar del Laboratorio, una misión obligatoria para 4 jugadores. Ella espera relajarse y dejarse llevar por el equipo, convencida de que la carrearán. El chat, por supuesto, se ríe. La búsqueda falla y el sistema inicia una búsqueda expandida. Los seguidores le explican que el emparejamiento se hace únicamente entre jugadores que usan el mismo porcentaje de asistencia, lo que significa que sus compañeros serán personas igual de temerarias que ella, es decir, jugadores sin ningún tipo de ayuda del sistema. Ella comprende el problema y piensa en cancelar, teme tener que cargar con el equipo. Entonces el emparejamiento tiene éxito y es enviada a una misión ya en curso. Ella grita intentando cancelar, pero es inútil, aparece de golpe en el escenario. Se queda inmóvil en el pasillo oscuro, rodeada de restos de robots destruidos y chispas saltando desde las piezas metálicas. Nadie entiende qué está ocurriendo. En el chat reina el silencio incrédulo. Esto ya no parece una broma. Se preguntan si hay realmente un jugador avanzando el tutorial sin ayuda absoluta y descartan la idea de que sea un profesional escondido en una cuenta secundaria. Ni siquiera un profesional podría lograr algo así. Con asombro, los seguidores notan que alguien ha eliminado una cantidad absurda de máquinas Etnal sin asistencia y sin usar un arma de fuego. Soil, entonces, entiende que ha encontrado al compañero perfecto, alguien capaz de proteger a todo el equipo y abrirles camino. Sin dudarlo, decide ir a buscarlo. Backbone aparece en medio del pasillo oscuro, cubierto de sangre, con su arma y su propio cuerpo goteando. Soil se acerca con extrema cautela, intentando que la note sin asustarlo. Él se gira de golpe y la ataca instintivamente, creyendo que es un enemigo. Ella grita pidiendo que no la mate.
Él frena en el último instante y se disculpa al darse cuenta de su error. Ella nota de inmediato que está gravemente herido. Cuando intenta irse, ella lo detiene tímidamente, son del mismo equipo, deberían permanecer juntos. Lo sigue mientras le explica que es una creadora de contenido y pide permiso para mostrarlo en la transmisión. Le asegura que el modo privacidad está activado y que su rostro no aparecerá en pantalla. Él se detiene bruscamente, lo que la pone nerviosa. Entonces suenan sirenas, un sujeto de prueba ha escapado y las órdenes son eliminarlo sin capturarlo con vida. Soil, aterrada, se pregunta por qué la dificultad del tutorial aumenta de esa forma absurda. Mira a Backbone, para ella ya es el líder del equipo, y le pregunta si está bien. Él emerge empuñando una cadena metálica y se lanza contra guardias y tiradores con una destreza brutal. El chat, pasmado, le da el título de genio de la guadaña y la cadena. Soil observa oculta, incapaz de creer lo que está presenciando. Los seguidores coinciden. Analizan cada detalle, hasta que uno nota que el color de sus ojos cambia a blanco. Empiezan a teorizar si se trata de viento o telequinesis. Pero alguien deduce que el único elemento capaz de potenciar las estadísticas físicas y cambiar el color de los ojos es la entidad absoluta. El chat se burla, es una habilidad considerada basura, porque impide usar cualquier otra. Nadie puede creer que él la haya elegido. La habilidad entidad absoluta era solo una de las muchas habilidades base del juego. Aumentaba de forma descomunal las estadísticas físicas y la resistencia a otras habilidades, pero a cambio impedía usar cualquier habilidad activa. La comunidad la consideraba una trampa mortal y recomendaba abandonar a cualquier jugador que la escogiera. Soil no podía creer que alguien eligiera una habilidad que bloqueaba el uso de las demás en un juego que dependía de ellas. Mientras los espectadores dudaban de que fuera posible luchar sin habilidades y señalaban que los ojos blancos confirmaban su activación, algunos admitían que la mejora física podía servir en combates totalmente sin asistencia técnica, aunque seguía siendo inexplicable cómo podía moverse con tanta destreza estando aún en nivel 1. Bae-Jun continuó destrozando enemigos con su cadena y su guadaña. Mientras las preguntas sobre su verdadera identidad inundaban el chat, él se mantenía firme sobre los cadáveres mientras voces en su cabeza lo incitaban a ser aún más brutal, reclamando que aquello no bastaba. En ese instante apareció el destello de un láser de francotirador fijándose en su cabeza. Soil gritó para advertirle del peligro y respondió disparando entre maldiciones por la situación caótica en la que estaban. Sus balas dieron en el blanco y el enemigo cayó entre humo y chispas. Luego se dejó caer para recuperar el aliento mientras los comentarios se desbordaban, algunos la admiraban por sus nervios de acero y otros la acusaban de robar muertes por intervenir justo al final. Ella respondió con una sonrisa astuta, recordándoles que, al final, había ayudado, y eso era lo que contaba. Baek-Hun recordó fragmentos de su vida pasada mientras Saul lo llamaba desde el campo de batalla. Ella le otorgó el título de señor Arki, el Salvador Fuerte, por su papel decisivo en la pelea. Le preguntó inquieta si estaba molesto por su intervención, justificándose con que solo había querido ayudar un poco. Él lo negó con calma y confirmó que efectivamente lo había hecho. Los espectadores estallaron en elogios por su personalidad amable, su voz y su forma elegante de reaccionar ante la supuesta ladrona de Kells. Aprovechando el momento, Sol le preguntó emocionada si le permitiría acompañarlo para terminar la etapa tutorial. Él aceptó sin complicaciones y se presentó como Baek-Hun. Ella entonces comprendió que señor Arki no era más que un apodo que se le había ocurrido y se sorprendió de que su verdadero nombre no hubiese sido censurado. Le preguntó si había elegido entidad absoluta como habilidad base y él respondió que sí, dejando a la audiencia dividida entre quienes pensaban que había que reevaluar la habilidad y quienes insistían en que seguía siendo basura y que todo se debía al talento del jugador, no a la habilidad. Intrigada, Sol le preguntó cómo había esquivado balas sin usar habilidades y qué juego solía jugar. Él respondió que no tenía un juego favorito. De pronto se detuvo, y cuando ella preguntó por qué, le dijo que había dos enemigos tipo Etnel a 20 metros. Ella se impresionó de que pudiera calcular distancia y número con tanta precisión sin habilidades de detección, así que sugirió avanzar para comprobarlo. Y, tal como él había dicho, los enemigos estaban exactamente allí, dejándola asombrada por la agudeza de sus sentidos. Él se lanzó contra los enemigos mientras recuperaba recuerdos de cuando disfrutaba jugando al Coliseum. Zoe le gritaba que no fuera temerario, pero él esquivó los ataques de las enormes máquinas con una destreza casi imposible.
Al rememorar aquellos días en los que estaba completamente sumergido en los juegos, descargó un golpe devastador que destruyó la máquina. En sus pensamientos se reveló que había sido un jugador rank en aquel título. Los seguidores estallaron de emoción al verlo derrotar a un Etnel sin asistencia del sistema, convencidos de que ese era el verdadero nivel de los ranques del Coliseum. Zoe preguntó, sin tener idea, si ser ranque en el Coliseum era algo importante. El chat se burló enseguida, explicando que los ranques recibían ofertas para convertirse en profesionales y que el legendario jugador Butler había salido de allí. Ella gritó sorprendida al oír el nombre, consciente de que Butler era la figura más dominante en la arena profesional de Inverse Planete. Los espectadores comenzaron a preguntarse si Bak-un se había llegado a enfrentar con él y quién ganaría entre ambos, pero él cortó las especulaciones ordenando avanzar, así que solo siguió sin dudar. Llegaron a la puerta final de la misión del tutorial, donde apareció el jefe de seguridad del laboratorio como jefe final. Con el cabello rojo y unas gafas tecnológicas, se burló de ellos por haber llegado tan lejos, asegurando que aquel lugar sería su tumba. Añadió que pronto se reunirían con su compañero muerto. Backbone, frío, comprendió entonces que todo lo que habían enfrentado hasta ese momento no era más que una parte programada del tutorial. Su mirada cambió y las alucinaciones negras volvieron a rodearlo, susurrando que lo habían encontrado más rápido e instándolo a matar al jefe, recordándole que su venganza aún no estaba cumplida. El jefe lanzó nuevas amenazas, sin imaginar el desastre que le esperaba. Zoe abrió fuego con su ametralladora para cubrir a Bak-un, pero se quedó paralizada al ver un escudo de energía envolviendo al jefe y bloqueando las balas. No entendía cómo podía existir una barrera de partículas. El chat volvió a reírse de ella, explicando que el jefe era un despertado y que era normal que tuviera habilidades como jefe final, burlándose de su idea de resolver todo a balazos. Aún así, ella gritó que le daría cobertura desde su posición, mientras los espectadores comentaban con sarcasmo lo rápido que dependía de él para salvar la situación. Bak-un esquivó el ataque del jefe, que seguía tratándolo como si aquello fuera solo un juego. Descargó un golpe brutal, y las chispas rojas que saltaron anunciaron el deseo de Bak-un de desgarrar a su enemigo para apaciguar, aunque fuera un instante, a los fantasmas de su pasado. Pero el escudo volvió a bloquear el ataque, provocando carcajadas en el chat, que se preguntaba por qué la barrera se había activado si nadie había disparado, insinuando que había un error técnico. El jefe se burló llamándolo rata insignificante y su piel se tornó metal oscuro. Los seguidores reconocieron al instante su habilidad especial, hombre de hierro. El jefe golpeó el suelo con el puño, jurando que lo destrozaría. La superficie se resquebrajó cuando el jefe se lanzó hacia él, y los seguidores calcularon que debía pesar al menos 1 tonelada, suficiente para convertir cualquier golpe suyo en una muerte instantánea. El jefe, furioso, le gritó hasta cuando pensaba seguir esquivando. Entonces él lanzó un puñetazo directo al rostro del jefe, y el chat admitió sin vergüenza que ni siquiera con asistencia del sistema podrían haber esquivado esos ataques, burlándose también de la idea de que él necesitara cobertura de fuego de alguien. El jefe gimió y ordenó que no desactivaran su habilidad de hierro. Voces espectrales rodearon a Bak-un, susurrándole que ese hombre no moriría tan fácil y alentándolo a desgarrarlo con más crueldad, reclamando venganza por lo que habían sufrido. El jefe, aterrorizado, miraba el poder del sujeto de prueba que tenía enfrente, mientras Bak-un permanecía impasible. Él asistió al golpe final y murmuró que el mérito era suyo. El mensaje del sistema apareció de inmediato, anunciando la derrota del jefe de seguridad del laboratorio. Zoe quedó paralizada sin poder creer lo que había pasado, mientras el chat explotaba describiendo la pelea como una locura total, recordando además que todo había ocurrido sin correcciones del sistema. Observando lo natural que él parecía luchando contra humanos, Sol anunció feliz la derrota del jefe del entrenamiento y preguntó si solo faltaba salir. Bak-un, sentado sobre el cadáver, escuchó los comentarios que se burlaban diciendo que ella se había dejado llevar por él para ganar. Muchos se preguntaban qué hacía un jugador así teniendo entidad absoluta. El cuerpo del jefe se desvaneció y él le confirmó a Sol que ya podían irse. Ambos abandonaron el edificio. El juego anunció la finalización de la misión de escape y que él había obtenido un punto de habilidad al subir de nivel. Ella le preguntó si completaría la misión principal ese mismo día, pero él se disculpó y dijo que ahí terminaba por hoy. Entonces ella le pidió que esperara, porque tenía algo para él.
Anunció a sus seguidores que el entrenamiento sin correcciones había finalizado. El chat la llamó descarada por atribuirse el mérito, y ella terminó la transmisión despidiéndose. Después, agradeció a Bak-Won por esperar. Él le preguntó qué quería. Ella, dudosa, le pidió que participara regularmente en sus transmisiones. Él preguntó de qué trataban, y ella explicó que solía jugar las misiones principales de Enrolled Planet y a veces participaba en combates PvP. Le ofreció ajustar su horario por completo a su disponibilidad y pagarle una enorme suma de dinero por aparecer en su canal. Él rechazó la oferta. Ella entendió por su expresión que no lo convencería, así que aceptó la negativa. Le preguntó si podía agregarlo como amigo. Él aceptó. Ella se despidió diciéndole lo bien que lo había pasado y deseándole que disfrutara lo que quedaba del día antes de que su personaje desapareciera. Apareció un mensaje indicando que Kansoil se había desconectado y que el tutorial había terminado. Bak-Won quedó solo, con la sangre aún cubriéndole el rostro, preguntándose con inquietud por qué no había regresado al otro mundo a pesar de haber completado el entrenamiento. Mientras él seguía sin entender lo que sucedía, la comunidad del juego se llenaba de teorías que afirmaban que completar el tutorial sin correcciones y sin armas de fuego solo podía ser obra de programas de hackeo. Entre todos los espectadores, uno anónimo, identificado solo como el número 62, envió una donación enorme acompañada de un mensaje inquietante. Preguntaba cómo se sentía volver al mundo real y señalaba las consecuencias que traería esta partida. En la madrugada, en la sucursal coreana de la compañía Planite, desarrolladora de Enrolled Planet, los empleados veían una repetición de los hechos provocados por un solo jugador. Miraban la pantalla incrédulos mientras discutían cómo era posible que ese usuario hubiera aplastado al capitán de la guardia sin correcciones ni armas. La comunidad en línea estaba convencida de que se trataba de un hacker y llenaba los foros exigiendo explicaciones. Uno de los empleados preguntó si realmente estaban seguros de que no había hackeo. Los demás confirmaron que sí. El encargado del caso explicó que había revisado todo desde la creación del personaje y no encontró rastro de programas externos. Había visto de todo, gente atravesando paredes, desapareciendo, forzando animaciones. Pero nunca movimientos como esos. Concluyeron que ese nivel de control no podía imitarse ni siquiera con herramientas ilegales y que, si no era hack, entonces el jugador estaba completamente loco. Aún así, admitieron que existía una mínima posibilidad de un hackeo no detectado, por lo que decidieron investigar el asunto a fondo. La escena pasa a Bak-Won y su amiga Na-Jun. Ella le comenta que Internet está alborotado por su culpa, el desafío sin correcciones se volvió viral y todos fracasan, reforzando la idea de que él es un hacker. Confiesa que se sorprendió al ver el video y que lo reconoció a pesar del modo de privacidad. Había visto pelear a Bak antes, pero no imaginaba que fuera tan hábil. Para cualquiera que no lo conociera, era evidente que parecía un hacker. Esa fue la razón por la que él recibió un mensaje de la sucursal coreana de Planet Girl. Bak le muestra el mensaje que llegó a través de la transmisión en vivo de la Streamer Console, donde la compañía le pedía contactarse para verificar si usaba programas ilegales. Na-Jun señala que una intervención directa de la compañía provocaría una gran atención pública y le pregunta si aceptará. Él duda, pero piensa que es su única oportunidad para comunicarse con los desarrolladores y quizá obtener información sobre el otro mundo. Decide aceptar si aparece alguien de alto rango. Ella aprueba su decisión y le aconseja limpiar su nombre si quiere seguir jugando, para que la gente deje de llamarlo hacker. Bak resta importancia, diciendo que su rostro no aparece, así que nadie lo reconocerá. Na-Jun insiste, su forma de pelear es tan particular que lo identificarían aunque cambiara de nombre. Hoy en día, incluso los profesionales son reconocidos por sus hábitos de combate, y en los foros analizan los movimientos con precisión. También le dice que se alegra de que aceptara, porque si no, la streamer recibiría una ola de odio. Bak pregunta por qué le preocupa, si esa chica no tiene nada que ver con él. Na-Jun lo llama tonto y le explica que la gente enfadada nunca ve matices, primero culparían a él, pero después irían contra la streamer. Bak entiende y, resignado, admite que en ese caso no tiene más opción. Poco después, Soy recibe su mensaje confirmando que aceptó. Ella saltó de alegría sin poder creerlo. Esperaba que todo ese alboroto trajera un aumento masivo de espectadores, y un gráfico apareció mostrando la subida que tanto había deseado. Estaba ansiosa por presenciar una escena histórica que jamás se había visto en Enrolled Planet.
Anunció una transmisión en vivo para aclarar la verdad detrás de la controversia sobre el supuesto uso de trucos. 4 días después, Bak Bo-yoon estaba dentro del juego con un atuendo nuevo, listo para la transmisión. Sohee lo recibió con entusiasmo cuando se reencontraron. Él notó que ella no sospechaba de él, a pesar de haber visto sus movimientos de cerca. Sohee admitió que las pruebas que la gente mostraba eran débiles y que jamás lo había considerado un tramposo porque su apariencia de asesino desquiciado le hacía descartar esa idea. Lo llamó intuición, y él aceptó su explicación sin decir nada más. Ella le dijo que podía empezar la transmisión cuando quisiera, y él estuvo de acuerdo. Sohee dio la bienvenida a la multitud que llevaba días esperando, mientras los comentarios caían como una tormenta, exigían aclaraciones, acusaban de trampa y lanzaban todo tipo de burlas. Sohee quedó impactada al ver que los espectadores subieron a 10.000 apenas inició. Presentó otra vez a su invitado, Bak Bo-yoon. Él se presentó, y los comentarios ardieron con ataques y sarcasmos dirigidos hacia él. Sohee se vio obligada a amenazar con cerrar el chat si no mantenían la compostura. Ella le pidió que diera su opinión sobre la controversia antes de comenzar la verificación. Él respondió con frialdad que todo le parecía ridículo, lo que encendió todavía más las burlas del chat. Un seguidor preguntó cómo se comprobaría la verdad, y Sol anunció que habían invitado a un invitado especial para la verificación. Entonces apareció un hombre con traje formal en el área de la reunión. Se presentó como Park Haman, líder del primer equipo de operaciones de la sucursal coreana de Planet, con el título de GM flotando sobre su cabeza. Los espectadores quedaron boquiabiertos, la presencia de un GM demostraba lo seria que era la situación. Bak Bo-yoon comprendió que ese hombre tenía un cargo importante y que quizás había algo relacionado con el otro mundo, así que decidió aprovechar la oportunidad para preguntarle más adelante. Tras las presentaciones, el oficial agradeció a Sohee y a Bak por asistir. Internamente, observó que la apariencia de Bak era de lo más normal. Los guió hacia la zona de verificación. Llegaron a una sala de entrenamiento avanzada, completamente personalizada, que él nunca había visto en el otro mundo. El oficial explicó que la verificación consistiría en monitorear varios combates para asegurarse de que no hubiera asistencia externa. Bak aceptó el procedimiento y se preparó. Entonces apareció un enorme robot de entrenamiento. Los espectadores lo reconocieron como un Etnal de nivel medio y se preguntaron si Bak sería capaz de derrotarlo con su fuerza actual. Se seleccionó el modo de combate a muerte contra el robot medio. Sohee parecía preocupada, pero él le pidió que confiara en él. Después, soltó una risa burlona por la situación absurda en la que tendrían que pelear a muerte. El oficial quedó sorprendido cuando Bak desapareció de su lugar. Ya se había lanzado contra el robot, destruyéndolo de forma sistemática mientras el oficial aún intentaba explicarle las reglas del enfrentamiento. Los seguidores del chat estaban atónitos, preguntaban si realmente estaba destrozando al Etnal con sus propias manos. Recordaban que ese robot era famoso por resistir incluso contra Martous, y muchos expresaban miedo y compasión por la máquina. En medio de aquella brutal paliza, Bak arrancó la cabeza del robot. Un mensaje del sistema apareció de inmediato, confirmando que no se había detectado ningún tipo de interferencia externa. Mientras el oficial murmuraba que estaba ante un loco, reconocía internamente que aquello no podía ser hackeo de ninguna manera. Bak Bo-yoon pisó el suelo con fuerza y anunció que había terminado la prueba. El oficial Park informó que no habían detectado programas externos en la batalla anterior, pero aclaró que la verificación había sido demasiado corta para emitir un juicio definitivo. Por eso le pidió que luchara siguiendo un método concreto que ellos indicarían. Bak aceptó sin dudar. Los espectadores entendieron que esta prueba buscaba confirmar si utilizaba algún sistema de combate automático. Se explicó que dichos programas controlaban al personaje y no podían reproducir el estilo preciso que un jugador real deseaba. Así, establecer de antemano un método de victoria y mantenerlo confirmaría la ausencia de hackeo. Park le agradeció y esta vez le solicitó que cortara las cabezas de 3 robots de entrenamiento de nivel medio usando solo la guadaña con cadena. Bak escuchó la misión y asintió. El oficial, en silencio, se preguntó qué demonios estaba ocurriendo. Esa condición debía ser extremadamente desfavorable para cualquier jugador, pero el sujeto frente a él no mostraba ni un rastro de preocupación. La batalla inició a velocidad abrumadora. Bak manejó la guadaña con una destreza excepcional y, tras cumplir la misión con precisión, quedó de pie entre los escombros. Sohee celebró con emoción,
convencida de que no se había imaginado nada en la batalla anterior. Señaló a los seguidores cómo la cadena se movía como si tuviera vida propia, mientras ellos se maravillaban ante lo que acababan de ver. Algunos comentaron que la guadaña parecía un arma rota y exageradamente poderosa, mientras otros replicaban que lo roto no era el arma, sino el jugador, recordando que la guadaña con cadena normalmente solo se usaba para ataques cortos y directos. El oficial quedó anonadado. Admitió para sí mismo que ni siquiera con hacks se podría imitar un control así. Si no era un hacker, entonces estaba completamente trastornado. Su curiosidad profesional escaló. Quería saber si Bak Po-yun sería capaz de derrotar a un robot avanzado teniendo solo un elemento base. Movido por esa ambición, decidió realizar una prueba final. Entonces apareció en la arena un nuevo robot, enorme y aterrador. Los espectadores se horrorizaron al verlo, convencidos de que el oficial había perdido todo sentido de límite y que aquello era prácticamente un sacrificio. Señalaban que, si Bak ganaba, sería oficialmente reconocido como un humano con nivel de hacker por el Consejo Nacional. El robot fue presentado como el robot de entrenamiento avanzado, versión tardía de Etmel. Bak cruzó miradas con la máquina. Una sonrisa siniestra se formó en el rostro metálico del robot, avivando su ira. El enfrentamiento comenzó con violencia. El robot lanzó un golpe devastador que Bak logró esquivar por muy poco. La pelea siguió con una intensidad brutal, y Bak demostró habilidades de evasión impresionantes. Comprendió que este oponente estaba en un nivel completamente distinto al del robot medio y que un solo golpe ahora sería mortal. También notó que la dureza del robot era incomparable, sus ataques no surtían efecto. Aún así, decidió seguir golpeando hasta que uno de ellos consiguiera causar daño real. Los espectadores estaban entre el miedo y la fascinación, comentando que un solo impacto bastaría para matarlo, pero él se negaba rotundamente a ser alcanzado. Llamaban a la escena una locura. El oficial Park admitió que jamás pensó que Bak sería capaz de enfrentarse cuerpo a cuerpo a un robot avanzado con un solo elemento base. Al principio, todo apuntaba a que perdería sin remedio, pero ahora se notaba que había empezado a dominar al robot poco a poco. Tras aplastarlo con un golpe contundente, el oficial administrativo no vio motivo para seguir observando. Con la recolección de datos para la verificación ya completada, el robot de entrenamiento fue retirado de la arena, algo que él notó de inmediato. Tual le preguntó al oficial por los resultados, y este confirmó de manera decisiva que no había intervención de programas externos. Con una simple frase dejó claro que lo sucedido no era hackeo electrónico, lo que desató el delirio de la comunidad del juego, incapaz de entender cómo aquello no podía considerarse trampa. Otros, en cambio, celebraron que la acusación quedara anulada tras la declaración oficial y la eliminación de la publicación que lo señalaba. Soil se dirigió a sus seguidores con un tono victorioso, recordándoles que había dicho que no hacía trampa y burlándose de los escépticos, ahora sin argumentos. Algunos notaron su entusiasmo desbordado y le pusieron el apodo de monstruo de la aptitud física que parece un hack por su fuerza exagerada, un término que terminó gustándole. En medio de diferentes comentarios del chat, insistió en que recordaran bien que no hacía trampa, sino que poseía habilidades físicas que podían parecerlo. Luego pidió un comentario final a sus invitados. Él describió la experiencia como divertida. El oficial le agradeció su esfuerzo, y Saul cerró la transmisión despidiéndose de sus más de 100.000 espectadores, divididos entre los asombrados por su idea de farmear recursos tan temprano y los que lamentaban que terminara un directo cuyo propósito era limpiar su nombre. Muchos lo describían ya como un episodio legendario. Una vez apagada la transmisión, Sol agradeció a Bakun y al oficial por aceptar aparecer y le dio a él un agradecimiento adicional. Él respondió con una leve inclinación de cabeza, diciendo que no era un asunto importante. El oficial sonrió, burlándose suavemente de que lo llamara simple, y se dispuso a irse. Pero él lo detuvo y le dijo que había algo que deseaba preguntarle. El oficial mostró disposición a escuchar. Le preguntó si había aparecido algún error técnico o falla en el juego, especialmente algo que pudiera impedir que un jugador saliera o escapara por un problema del sistema. El oficial negó haber oído algo similar, insinuando que si existiera un fallo tan grave, el juego no habría llegado a ser global. Él asintió, aceptando la respuesta, y esta vez el oficial sí se marchó. Soil respiró aliviada ahora que la situación tensa había terminado. Se volvió hacia Bakun, elogió su esfuerzo y le dijo que calcularía las ganancias del directo para contactarlo después. Aunque él aseguró que no necesitaba dinero,
Aceptó que ella lo buscara más tarde. Soil sintió que dejarlo ir así era desperdiciar una oportunidad de contenido dorado, pero dudó en pedirle que volviera a la transmisión. Se contuvo, consciente de que él solo había aceptado aparecer para limpiar su nombre, y se limitó a despedirse, prometiendo contactarlo la próxima vez. Bak-hoon quedó solo, decepcionado por no haber conseguido la información que buscaba sobre el otro mundo. En ese momento llegó un mensaje de Jang-yeon, pidiéndole que se reuniera con ella de inmediato en la sala de preparación de combate. Después de enterarse de que la transmisión había terminado, Na-yoon lo recibió con un entusiasmo desbordado. Le preguntó cómo había sido la experiencia y le contó que la reacción de la comunidad estaba siendo explosiva, un caos absoluto. Él expresó abiertamente su disgusto, explicando que no le iba a eso de seguir el chat y hablar mientras jugaba. A Na-yoon le sorprendió, pero de inmediato buscó alternativas. Le sugirió que imaginara que jugaba solo, sin fijarse en el chat, y se ofreció a ajustar toda la configuración para que probara una vez más. Él negó la propuesta sin dudar, simplemente no tenía ningún deseo de transmitir. Na-yoon no se dio por vencida y cambió de táctica. Le propuso ir a probar el modo jugador contra jugador, el PvP. Le explicó que las batallas entre jugadores eran uno de los dos pilares principales del contenido de Endorse Planner, junto con el modo jugador contra entorno. Él se preguntó si esa era la verdadera razón por la que lo había citado, y ella le reclamó que hubiera salido del juego sin haber probado ese sistema. Él intentó escabullirse diciendo que no planeaba jugar por un tiempo porque sentía que el juego no se adaptaba a él, especialmente con la mínima posibilidad de regresar al otro mundo. Pero Na-yoon no le permitió seguir esquivando el tema. Confirmó con firmeza que el PvP era el corazón del juego y que no podía juzgarlo basándose solo en el entrenamiento. Él se quedó pensando en sus palabras. El modo historia PvE era idéntico al otro mundo que había vivido, mientras que el PvP estaba lleno de elementos completamente nuevos para él. Tal vez ahí encontraría algo distinto. Aceptó probar. Na-yoon empezó explicando los tipos de modos. Primero los duelos, enfrentamientos directos contra un rival del mismo nivel, ya sea uno contra uno o en parejas. Luego la escaramuza, donde los jugadores eligen entre control, escolta, captura o exterminio para luchar en equipos de 5 contra 5. Por último, el modo supervivencia, 100 jugadores dispersados que deben recolectar equipo y pelear hasta que quede solo uno o un equipo victorioso. Como era su primera vez, Na-yoon le propuso jugar en modo por equipos y se ofreció a recomendarle una configuración adecuada para su personaje, necesaria para PvP. Pero él le interrumpió, explicando que no hacía falta. Ya tenía una build que dominaba a la perfección, la misma con la que se había ganado el título de superhumano en el otro mundo. Mientras Bak-hoon se preparaba para iniciar sesión, Na-yoon le avisó que grabaría todo hasta que terminara. Él aceptó, asegurándole que estaría listo en un instante. El punto de inicio se seleccionó obligatoriamente como la base militar de la primera zona, un lugar famoso por la abundancia de equipo de alta calidad, pero también abarrotado de jugadores fuertes, por lo que resultaba muy poco adecuado para principiantes. Na-yoon le pidió con urgencia permiso para grabar la partida PvP y subirla a YouTube. Él, irritado, le pidió que se calmara, pero aún así le dio permiso, sin entender del todo la razón de su entusiasmo. Una ventana del sistema apareció, avisando que quedaban 60 segundos para el inicio del juego y confirmando la base militar como el lugar de aparición. Confirmó su entrada. Na-yoon lo despidió con un saludo militar, deseándole que volviera con vida. Apenas cargó el juego, apareció en una sala del tercer piso y se topó de inmediato con su primer oponente. El otro jugador miraba a su alrededor, quejándose de lo malo que era el equipo y los recursos disponibles en ese lugar. El oponente decidió que debía marcharse a otra zona, pero Bak-hoon lo sorprendió con un golpe por la espalda. En cuestión de segundos, el sistema anunció la eliminación del jugador Lucky Day a manos de Bak-hoon, dejando a Na-yoon boquiabierta. No esperaba una baja tan inmediata al inicio, y comentó que su build física parecía tan exagerada que daba la impresión de ser un hack. A partir de ahí, las notificaciones del sistema comenzaron a aparecer a una velocidad frenética, anunciando la eliminación de jugador tras jugador. Na-yoon lo observaba con incredulidad, preguntándose qué demonios estaba haciendo para borrar a tantos tan rápido. Eliminó también a un jugador llamado Slime Monster. Se quedó de pie sobre el cuerpo de su oponente derrotado,
dándose cuenta de que ya no percibía a más jugadores cerca. Se preguntó si ese habría sido el último superviviente de esa zona. Admitió para sí mismo que no esperaba encontrarse con 4 personas al mismo tiempo durante su aterrizaje. Como ya había terminado de recoger lo que necesitaba, decidió que era momento de abandonar el lugar. De pronto recibió el grito desesperado de Nayun por el chat de voz. Pedía ayuda, asegurando que estaba completamente rodeada por una gran cantidad de enemigos. Revisó el mapa y vio que ella estaba en la manzana opuesta, demasiado lejos de donde él se encontraba. Le dijo que iba en camino y le pidió su ubicación exacta dentro del edificio. Ella respondió que estaba en la escalera del 3er piso. Le advirtió que pelear en los pisos inferiores era un suicidio, pues parecía que había combates encendidos en cada planta. Él solo respondió afirmativamente. Saltó con tal velocidad que uno de los enemigos llegó a verlo de reojo y se quedó tartamudeando de la impresión. Se preguntaban quién podía ser ese individuo y cómo era posible que se moviera tan rápido. Otro jugador le dijo a su compañero que preparara sus habilidades, que trataría de retrasarlo como fuera. Bak-Hun se lanzó contra ellos con su arma. La segunda persona soltó un grito incrédulo después de ver cómo su compañero era destrozado en un instante, seguido de la notificación de su eliminación. El oponente que quedaba analizó su estilo y se dio cuenta de que pertenecía al tipo físico, basado en una build de agilidad. Atacó con ferocidad, gritando muere mientras liberaba una energía oscura devastadora. Bak-Hun esquivó saltando hacia atrás. El oponente lo insultó, llamándolo loco, y él respondió con un golpe final que lo eliminó. Manteniendo la calma, siguió avanzando hacia donde estaba Nayun. El sistema continuó anunciando eliminaciones, Chestai, Baby Tiranesores y Bacheken. Finalmente llegó frente al edificio. Nayun se quedó maravillada por la rapidez con la que había llegado y preguntó si debía bajar a ayudar. Él le ordenó que permaneciera en su sitio mientras extendía la mano hacia la puerta. Se colocó detrás de ella, contando los pasos que se acercaban. Calculó que eran 4 personas, quizás 5. Cuando la puerta se abrió, él apareció con una expresión fría. El enemigo que estaba al acecho se abalanzó con una daga en mano, gritando con intención de matarlo. Bak-Hun respondió con una técnica superior, atrapó la muñeca de su atacante, gesto que dejó al enemigo conmocionado por su increíble velocidad de reacción. El sistema anunció la eliminación del jugador azar por Bak-Hun. Él se erguió sobre su oponente derrotado, concluyendo que tendría que aumentar un poco su velocidad para acabar de una vez con el resto. Las notificaciones del sistema siguieron con un ritmo demencial, anunciando la eliminación de jugadores con apodos tan extraños como Sé bueno con tus padres, comidas de camarón y cuidado dental. Nayun, atónita, no podía comprender cómo lograba semejantes rachas tan seguidas. Apareció a su lado sin hacer ruido. Ella se asustó tanto que gritó y lanzó un ataque que logró esquivar, reprochándole por sorprenderla de esa manera. Admitió que no había notado su presencia hasta que estuvo justo a su lado, maravillada de que con esa habilidad podría conseguir 14 eliminaciones él solo. Mientras él se preguntaba si su llegada había sido necesaria, ella le preguntó si ya había despejado el edificio de enemigos y, sorprendida, notó la motosierra que llevaba. Explicó que era el único arma que había encontrado cerca. Ella, con una sonrisa inocente, anunció que no pensaba perder esa partida y juró que carrearía al equipo. Él respondió con sarcasmo, dudando de sus palabras. La partida terminó con su equipo en primer lugar entre 50 equipos. Bak-Hun obtuvo 25 eliminaciones y Nayun terminó con 7 eliminaciones y 15 asistencias. Ella quedó incrédula por alcanzar 10 victorias consecutivas y, agotada, pidió detenerse por el día. Él estuvo de acuerdo. Pensó que él era un universitario normal, pero resultó ser un arma humana ambulante, así que decidió arrastrarlo al mundo de las transmisiones en vivo. Le pidió que esperara solo 2 días antes de comenzar su misión principal, prometiéndole presentarle una propuesta de transmisión. A pesar de que él intentó aclarar que no estaba interesado y que originalmente no planeaba hacer la misión principal, ella lo interrumpió, insistió en que la escuchara después y se marchó. Él quedó solo, pensando que la experiencia de luchar contra jugadores no le había dado pistas útiles sobre el otro mundo. Más tarde, Soy estaba tumbada en su habitación revisando el foro de la comunidad del juego, que ardía con conversaciones sobre el señor del Keo y la necesidad de que se volviera profesional, junto con numerosos comentarios alabando la transmisión. Vio el contador de visitas, que superaba los 100.000, y se preguntó si volvería a ver una cifra así en su carrera.
Deseó poder seguir transmitiendo con él y se reprochó no haberse aferrado más. Recordó su rechazo total a interesarse en las transmisiones e intentó convencerse de que no había sido tan tajante, pero al final aceptó que él fue firme desde el principio. Al revisar los ingresos generados por la transmisión, quedó extremadamente sorprendida por la gran cantidad recaudada. Al día siguiente, Najum citó a su compañero en una cafetería. Él se preguntó el motivo, hasta que ella le mostró la pantalla de su portátil, un proyecto titulado Proyecto Streamer Back John. Le explicó entusiasmada que era una presentación que había preparado quedándose despierta toda la noche. Él comentó con sarcasmo el pobre diseño, cuestionando que ese fuera el resultado de tantas horas. Ella le recordó que él no tenía objeción siempre que solo jugara sin interactuar con los espectadores, y le preguntó si sería aceptable si no prestaba atención al chat y simplemente jugaba. Él lo negó, aclarando que nunca dijo que eso estuviera bien, solo discutió la posibilidad. Entonces, ella propuso una alternativa, usar un formato de observación en vivo. Le explicó que era similar a los programas de telerrealidad, donde el personal se sienta en un estudio a ver grabaciones de otros y comentarlas. Concluyó su presentación proponiendo que él se encargara únicamente de jugar, mientras ella asumía por completo la interacción y los comentarios. Continuó insistiendo en convencerlo, sugiriendo incluso contratar a un comentarista profesional si pensaba que su presencia no bastaba. Para hacerlo más tentador, le ofreció dividir los ingresos, 60% para él y 40% para ella. Se preguntaba si aquella oferta sería suficiente, pero él mantuvo su negativa firme, dejando claro que no tenía interés. Al darse cuenta de que él no comprendía el valor económico del streaming, ella le preguntó si había revisado la liquidación financiera que Zoe le había enviado. Él recordó haber recibido un correo esa mañana, pero no lo revisó por salir con prisa. Sacó su teléfono y abrió el mensaje de Cansoil, donde aparecía el monto del primer pago, 6000001, acompañado de una nota mencionando un mensaje de donación interesante. Najum quedó helada al ver la cifra, incapaz de creer que él rechazara la idea de transmitir pese a haber recibido semejante cantidad. Pero él no prestó atención a eso, su foco se clavó en el mensaje adjunto. Eran donaciones consecutivas de alguien que se hacía llamar Espectador Anónimo 62. El mensaje le daba la bienvenida, le preguntaba cómo se sentía al volver a la realidad y le decía que una nueva misión especial había sido preparada para él, asegurando que observaría todas sus transmisiones a partir de ese momento. Backbone comprendió de inmediato que esa persona sabía que había regresado del otro lado, y que el número 62 del nombre era una referencia directa a su identidad como sujeto de prueba 62. La ansiedad lo golpeó. ¿Quién sabía su secreto? ¿Quién lo estaba observando? Le pidió a Najum, con total seriedad, que averiguara la identidad del donante. Ella explicó que era imposible por las leyes de privacidad y que tampoco podía enviarle un mensaje directo. La única vía de comunicación sería durante una transmisión en vivo. Y justo ahí él tomó una decisión. Aceptó transmitir. Anunció su determinación, y Najum estalló de emoción, confirmando varias veces que hablaba en serio y que no se retractaría. Poco después se publicó un anuncio oficial. El señor del Aqua aparecería en una transmisión personal titulada Turismo Hack, acompañado del comentarista Kao-Chae-san y de Jeon Najum. La tarde dorada del viernes se llenó de expectación. Los jugadores se reunieron frente a sus pantallas, la comunidad debatía sin parar sobre el comentarista invitado y sobre quién era realmente Backbone, y el contador regresivo marcaba los últimos 5 minutos antes de iniciar. En el estudio de broadcast, dentro del mundo de Emperor's Planet, había una tensión palpable. Najum confesaba estar extremadamente nerviosa, mientras que Kao-Chae-san intentaba tranquilizarla, asegurando que tenían todo listo. Él mismo admitió que se había puesto muy nervioso al recibir la oferta, sorprendido por haber conseguido reservar a Backbone. Ella rió con nervios, recordando cómo él aceptó de inmediato, sin que ninguno de ellos supiera la verdadera razón detrás de su decisión tan rápida. La transmisión comenzó. Najum abrió el episodio dando la bienvenida al público, seguida por la presentación de Chaol. El chat estalló con una sola pregunta insistente. ¿Dónde está Backbone? Ella tranquilizó a los espectadores diciendo que aún era demasiado pronto para decepcionarse. En ese momento, Backbone apareció dentro del juego, provocando vítores que confirmaron que su presencia no era solo un título llamativo.
Na-Jun explicó que el contenido del Trollhack se basaría en un sistema de observación en el que ellos comentarían y darían impresiones mientras veían su jugabilidad, todo bajo un modo de protección de privacidad activado. Preguntó a la audiencia si estaban listos para comenzar y, tras avivar su curiosidad sobre el estilo de juego de Backbone, le envió la señal de inicio. Él recibió de inmediato un mensaje desde la oficina de gestión del otro mundo, solicitándole que salvara a los supervivientes y abandonara el bosque. La misión principal apareció, debía evadir a los guardias que buscaban al sujeto de prueba fugado y reunirse con la oficina fuera del bosque. Comentó que era exactamente igual que la vez anterior. Recordó que en el otro mundo solo había huido, pero esta vez decidió cambiar su enfoque. Gritó con fuerza para atraer a los enemigos. Ellos detectaron el sonido y su líder, al verlo, ordenó un ataque desde 3 direcciones distintas. Backbone se lanzó al combate con destreza, esquivando golpes y amenazando con voz cortante que todos morirían, blandiendo su arma con una ferocidad que arrasaba con todo a su paso. Los guardias abrieron fuego, pero bloqueó y esquivó las balas con movimientos rápidos y precisos. Un grito de dolor surgió cuando uno de ellos fue golpeado. Lo llamaron insensato por acercarse de frente, mientras otro ordenaba matarlo. Usó su arma conectada con una cadena para atrapar enemigos y traerlos hacia él. Saltó por los aires, haciendo que chocaran entre sí entre gemidos y confusión. Continuó con un ataque brutal, arrojó a sus oponentes al suelo y después cayó sobre ellos para rematarlos, mientras uno de los aterrorizados supervivientes lo describía como un maldito insecto e informaba su ubicación. En el estudio, Na-Jun estaba conmocionada. Chaol comentó que ese estilo no se parecía en nada al Endorse Planet que él conocía. Era la primera vez que veía algo así en toda su carrera. Señaló que reunir enemigos de esa manera, sin táctica aparente, era completamente anormal. El chat, con sarcasmo, aseguraba que la existencia del dios del hackeo ya era una estrategia por sí sola, y que su pereza para buscar enemigos hacía lógico atraerlos directamente. Apareció entonces una donación preguntando si la habilidad Entidad Absoluta estaba exageradamente fuerte por no tener tiempo de enfriamiento. Na-Jun trasladó la pregunta al comentarista, y Chaol lo negó con firmeza. Explicó que la mayoría de habilidades tienen tiempos de enfriamiento, por lo que la habilidad de Backbone, basada en reforzar atributos físicos sin enfriamiento, podía parecer demasiado poderosa. Aclaró que Entidad Absoluta solo amplifica las capacidades físicas, no la inteligencia de combate ni el manejo de armas, y que Backbone juega sin correcciones del sistema. Concluyó que el rendimiento impresionante se debía al propio jugador y que, si alguien en la realidad tuviera esas estadísticas físicas, lucharía igual. La escena volvió al juego, donde los guardias gritaban que era necesario rodear al objetivo. De repente apareció en Chaol, un líder de equipo de la oficina de gestión del otro mundo, ordenando a todos que soltaran sus armas y se rindieran pacíficamente. La oficina fue presentada como un departamento gubernamental encargado de suprimir entidades invasoras que cruzan portales dimensionales, trabajando sobre todo en detener criaturas peligrosas dentro del mundo invertido, donde las dimensiones se superponen. Bak Wonu reconoció a In-Chaol al instante, sorprendido de verlo como líder allí y fijándose en su ropa. In, al darse cuenta de que Bak era una víctima que había escapado del laboratorio, se disculpó y ordenó a sus subordinados retirarse, cosa que Bak aceptó con calma. El líder notó el dispositivo inalámbrico en su mano, y Bak explicó que lo había obtenido de un agente del laboratorio, deduciendo In que dicho agente probablemente había muerto. Bak pensó para sí que In seguía teniendo el mismo corazón bondadoso que recordaba del otro mundo. In le pidió que permaneciera en la oficina hasta que su identidad fuera verificada, para evitar que lo confundieran con un infiltrado del laboratorio. Bak aceptó, y el líder le dio las gracias, prometiendo guiarlo. El juego anunció entonces la finalización de la misión principal al unirse a la oficina de gestión, otorgándole un nuevo nivel y un punto de fuerza. El edificio de la sede apareció y Bak fue llevado a una sala que se asemejaba a un consultorio. Aún sin creer que había terminado allí, recordó su vida tras huir del laboratorio en el otro mundo, aceptaba encargos de corporaciones para financiar su venganza, incluyendo asesinatos y secuestros, aunque la mayor parte consistía en operaciones de supresión dentro del mundo invertido. También recordó cómo esas corporaciones arrasaban el mundo invertido buscando botín, y cuando no le servía lo dejaban a él lidiando con la limpieza. Eso terminó llevándolo a chocar varias veces con la oficina de gestión. A veces cooperaban, pero en muchas otras se apuntaban con las armas mutuamente.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que lo saludó por su nombre. La mujer se presentó como Leugene, agente del primer equipo de la oficina. El chat se llenó de comentarios entusiasmados, alabando su belleza, una de las más destacadas del juego. Leugene lo recibió con educación, reconociendo las dificultades que había enfrentado para llegar hasta allí. Él, sorprendido pero calmado, dijo que la recordaba perfectamente. Ella le ofreció dos caminos: vivir como civil bajo la protección de la oficina, con la prohibición total de usar sus poderes, o unirse como agente. Si elegía esta segunda opción, no se le daría autorización completa de inmediato, sino que recibiría entrenamiento antes de ser desplegado en misiones. Él pensó en la ironía: antes había matado agentes de la oficina en el otro mundo, y ahora podía terminar siendo uno de ellos. Leugene le pidió su decisión final. Él empezó a responder, pero la transmisión se cortó de forma abrupta, provocando la frustración de los seguidores, que exigieron que no lo dejaran justo ahí.